Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lara Spinardi y en el video de hoy vamos a hablar acerca de óxidos no metálicos. Hoy vamos a ver qué son los óxidos no metálicos, cómo están compuestos, también vamos a ver cómo se los nombra y cómo se arma su fórmula química. La idea de este video es que entiendas todo acerca de este tema y lo puedas aplicar para aprobar tu examen. Así que, sin extendernos más, iríamos con la explicación. Para empezar, ¿qué son los óxidos no metálicos? Los óxidos no metálicos van a ser compuestos químicos formados por la unión de átomos no metálicos con oxígeno. Así que quédate con esta idea fundamental de que un óxido no metálico es un compuesto químico formado por la unión de átomos no metálicos con átomos de oxígeno. Igual ahora lo escribimos para que se entienda mejor. Imagínate que átomos no metálicos deciden unirse con átomos de oxígeno. Al formarse esta unión entre átomos no metálicos y átomos de oxígeno, se forma el compuesto químico conocido como óxido no metálico. Óxido no metálico, átomos no metálicos con oxígeno. Igual ahora vamos a ver algunos ejemplos de óxidos no metálicos para entender mejor el concepto y así aprendes a distinguirlos. Acá tenemos 4 ejemplos de óxidos no metálicos. Acá tenemos al monóxido de cloro formado por un átomo de oxígeno y 2 átomos de no metal, cloro. Acá tenemos al monóxido de carbono formado por un átomo de oxígeno con un átomo de no metal, carbono. Acá tenemos otro ejemplo que sería el monóxido de yodo formado por un átomo de oxígeno unido a 2 átomos del no metal, yodo. Y por último acá tenemos al monóxido de azufre, un átomo de oxígeno con el no metal, azufre. ¿Ves cómo siempre se cumple este patrón de que estos compuestos están formados por átomos no metálicos con oxígeno? Siempre se cumple lo mismo. Ahora que ya sabemos qué son los óxidos no metálicos, vamos a aprender cómo se los nombra y cómo se arma su fórmula química. Vamos a empezar con el elemento más tranquilo, que sería el carbono. Vamos a ver los distintos tipos de óxidos no metálicos que puede generar el carbono. Ponemos primero acá al átomo de carbono. Bien. Para armar los óxidos no metálicos, lo primero que vamos a tener que buscar es el número o los números de oxidación del no metal. ¿Qué es un número de oxidación? El número de oxidación indica cuántos electrones gana o pierde un átomo en una unión. En la unión con el oxígeno, el carbono puede tener 2 números de oxidación, más 2 y más 4. Estos números de oxidación puedes ir y buscarlos en tu tabla periódica. Así que sabemos que los números de oxidación del carbono son más 2 y más 4. Esto significa que un carbono en la unión con el oxígeno puede ceder 2 electrones o puede ceder 4. Vemos en el caso en el cual el carbono está en modo más 2, o sea que cede solo 2 electrones. Tenemos un carbono y está en más 2, o sea que cede 2 electrones a los oxígenos. A su vez, a la derecha vamos a dibujar a los oxígenos. No sabemos cuántos oxígenos hay, pero recordad esto también. En la fórmula química de los óxidos no metálicos, los oxígenos siempre se escriben a la derecha y el carbono se escribe, o el elemento no metálico se escribe siempre a la izquierda. Bien, primero, ¿cómo sabemos qué cantidad de oxígenos y qué cantidad de carbonos vamos a colocar? Bueno, para saber ello vamos a tener que considerar 2 reglas fundamentales. La primera es que el oxígeno siempre, pero siempre va a tener un número de oxidación de menos 2. ¿Qué significa que tenga un número de oxidación de menos 2? Significa que cada oxígeno gana 2 electrones en la unión con el no metal. Así que ponemos acá un menos 2. Este menos 2 significa que cada oxígeno atrapa 2 electrones del no metal. Y a su vez, ¿qué otra cosa tenemos que saber? ¿Cuál sería esa segunda ley fundamental a la hora de armar la fórmula química? La segunda ley fundamental es que la suma de ambos estados de oxidación tiene que dar 0. Así que ponemos acá, igual la suma de ambos te debería dar 0. Ahora, para poner la cantidad de carbonos y de oxígenos, en este primer caso pensemos, bueno, si cada carbono tiene un más 2 y cada oxígeno un menos 2, ¿cuántos carbonos y oxígenos necesitamos para que la suma de ambos nos dé 0? Bueno, uno de cada uno, porque con un carbono ya tenés un más 2 y con un oxígeno tenés un menos 2. Más 2 sumado a menos 2 te da 0. Así que ponemos un carbono y un oxígeno. Y así quedaría la fórmula química de este compuesto considerando el carbono con estado de oxidación más 2. Si este carbono tuviera estado de oxidación más 4 no se escribiría así, se escribiría de otra forma. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Es también muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es colocar la palabra óxido.
Luego vamos a poner la palabra de. Acá ponemos de. Y por último el nombre del no metal, carbono. Carbono. Y ahora lo que vamos a hacer es poner entre paréntesis el número de oxidación del carbono que estemos considerando. Acá es un +2, así que vamos a poner óxido de carbono 2. Y de esta manera nombramos a este compuesto, óxido de carbono 2. Y si vos te preguntás por qué pusimos entre paréntesis el número de oxidación del carbono, bueno, el carbono puede tener dos números de oxidación. Por eso, para saber de qué tipo de carbono estamos hablando, ponemos entre paréntesis el número de oxidación. También a esto lo podemos llamar como monóxido de carbono. Y en caso de nombrarlo como monóxido de carbono, ignoramos este 2. ¿Y por qué lo nombramos en este caso monóxido de carbono? Porque hay un solo oxígeno. Si hubieran dos oxígenos sería dióxido de carbono, si hubieran tres oxígenos sería trióxido de carbono. Además, nada, si lo vas a nombrar como monóxido de carbono, no hace falta ponerlo en paréntesis y ambas formas son válidas de nombrarlo. Puedes nombrarlo tanto como monóxido de carbono como óxido de carbono 2. Ambas son válidas. Ahora, imaginémonos que el carbono, en vez de tener estado de oxidación +2, tiene +4. O sea que cada carbono cede 4 electrones a los oxígenos. Bueno, en vez de pensarlo, hagámoslo mejor. Ponemos acá el carbono en +4. No sabemos cuántos carbonos hay. Y a su vez ponemos al lado, a la derecha, siempre a la derecha, al oxígeno. No sabemos cuántos oxígenos hay. Bien, recordemos esas dos leyes fundamentales que siempre decíamos. La primera es que cada oxígeno tiene estado de oxidación de -2. Así que ponemos acá arriba el -2. Y luego, la otra era que la suma de los estados de oxidación tiene que dar 0. Ponemos 0. Bueno, ya va tomando forma nuestra fórmula química, ¿no? Bien, ahora pensemos, ¿cómo hacemos para que la suma de los números de oxidación entre el carbono y el oxígeno nos den 0? Bueno, cada carbono tiene un +4 y cada oxígeno tiene un -2. Si pusiéramos un carbono y dos oxígenos, la suma de ambos nos daría 0. ¿Y por qué es esto? Bueno, este oxígeno, cada uno tiene un -2, pero si pusiéramos dos oxígenos podríamos llegar al -4. Y casualmente el carbono tiene +4, así que -4 sumado +4 te queda 0. Así que probemos a ver si queda. Imaginemos que tenemos dos oxígenos. Cada uno con -2 te queda -4. Entonces podemos dejar acá un carbono y la suma de este +4 con este -4 te queda 0. Así que si nos da 0, esto nos indica que está bien escrita nuestra fórmula química. Siempre tiene que dar 0 entre la suma de los números de oxidación. Así que ya quedaría escrita la fórmula química de nuestro compuesto considerando el carbono con estado de oxidación de +4. Ahora vamos a ver cómo nombrarlo, que también es muy fácil. Lo primero, la palabra óxido. Óxido. Luego ponemos de. Y por último, el nombre del no metal, carbono. Carbono. Y entre paréntesis, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entre paréntesis, como hicimos anteriormente, ponemos el número de oxidación del no metal, carbono, así que sería 4. Lo escribimos siempre en números romanos. Y de esta manera escribimos la fórmula química y nombramos al compuesto óxido de carbono 4. También lo podemos llamar como dióxido de carbono. Al tener dos oxígenos, podemos nombrarlo como dióxido de carbono. Así que lo puedes llamar de las dos maneras, óxido de carbono 4 o dióxido de carbono. Las dos son igual de válidas. Ahora vamos a ver el ejemplo del azufre, otro no metal el cual puede formar tres tipos de óxido. Así que borramos esto, sacamos todo esto, chau carbono, nos ayudaste mucho, pero ahora vamos a pasar con el azufre. Tenemos acá al azufre. Lo primero que vamos a hacer es buscar los números de oxidación del azufre. Y si vamos a la tabla periódica, veríamos que son 3 los números de oxidación del azufre. +2, +4 y +6. Como vemos, el azufre tiene 3 estados de oxidación.
El +2 significa que cada azufre cede 2 electrones en la unión con el oxígeno. El +4 significa que el azufre cede 4 electrones en la unión con el oxígeno. Y el +6 significa que cada azufre cede 6 electrones en la unión con el oxígeno. Vamos a ver el primer caso en el cual el azufre tiene un número de oxidación de +2. Escribamos acá el azufre con una X porque no sabemos cuántos azufres hay. Y luego al lado escribimos al oxígeno, no sabemos cuántos oxígenos hay. Ahora, vamos a poner acá arriba el +2, del número de oxidación del azufre. ¿Y qué tenemos que recordar como siempre? Lo primero, que cada oxígeno tiene -2 como número de oxidación. Y lo segundo, que la suma de los números de oxidación te tiene que dar 0. Así que ponemos acá igual 0. Bueno, acá estamos en un caso parecido al del monóxido de carbono. Vemos que ya un azufre tiene +2 y que un oxígeno ya tiene -2. Así que como en el caso anterior, nos basta con poner un azufre y un oxígeno. Así que ponemos un azufre y un oxígeno y así nos quedaría la fórmula química de este óxido, considerando al azufre con estado de oxidación +2. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Como siempre, ponemos la palabra óxido. Cambio de marcador porque este ya está muerto. Óxido, luego ponemos D y el nombre del no metal, azufre. Y luego entre paréntesis vamos a poner el número de oxidación de este azufre, 2. También lo puedes llamar como monóxido de azufre porque tiene un solo oxígeno. Y de esta manera nombramos a nuestro compuesto químico y armamos la fórmula química teniendo en cuenta que el azufre tiene un estado de oxidación de +2. Vamos a ir al próximo caso, en el cual el azufre tiene un estado de oxidación de +4, lo que significa que cada azufre cede 4 electrones a los oxígenos. Acá tenemos al azufre y al oxígeno. Ponemos el número de oxidación del azufre y a su vez el del oxígeno, -2. Y la suma de ambos nos tiene que dar 0. Acá nos encontramos con un caso parecido al del dióxido de carbono. Vemos como el no metal tiene un número de oxidación de +4 y luego el oxígeno cada uno con -2. Así que recordemos qué hicimos en el caso del dióxido de carbono. Bueno, pusimos 2 oxígenos y un no metal. ¿Por qué? Cada no metal, en este caso el azufre y en el caso pasado el carbono, tiene un +4. Así que poniendo 2 oxígenos, cada uno con -2, te puede llegar a -4. Ponemos acá 2 oxígenos y esto acá te puede llegar a -4. Entonces decimos, bueno, tenemos -4 y tenemos +4. Los podemos sumar y nos da 0. Así que ya con esto dejarlo en +4 es suficiente. Y lo podemos dejar en +4 con un solo azufre. Y de esta manera quedaría la fórmula química de este compuesto, teniendo en cuenta el azufre con estado de oxidación de +4. Ahora, ¿cómo lo nombramos a este óxido de azufre? Bueno, ponemos óxido, luego de azufre, y entre paréntesis el número de oxidación del azufre, en este caso 4. Y así nos queda nombrado. También lo puedes llamar como dióxido de azufre. Dióxido de azufre sin tener en cuenta el paréntesis. Vamos con el último caso en el cual el azufre tiene número de oxidación +6, lo que significa que cada azufre cede 6 electrones a los oxígenos. Borramos esto acá, borramos esto de acá. El igual 0 lo dejamos porque siempre tiene que dar la suma de ambos 0 y el -2 también lo dejamos porque los oxígenos siempre tienen de estado de oxidación -2. Ponemos acá 6, no sabemos cuántos azufres hay y cuántos oxígenos hay. Bien, pongámonos a pensar, cada azufre tiene un +6 y cada oxígeno tiene un -2. Y si pusiéramos 3 oxígenos, no es mala idea, ¿no? Cada uno con -2 te quedaría -6. Así que hagámoslo. Ponemos acá 3 oxígenos, cada uno con un estado de oxidación de -2, la suma de los 3 te quedaría -6, porque es hacer 3 veces -2. Así que ponemos 3 oxígenos, con -2 te queda -6. Y podemos dejar un solo azufre, porque ya un solo azufre tiene +6. Así que dejamos 1 y la suma de +6 con -6 te da 0. Esto nos comprueba que hicimos bien la fórmula química. Ahora, ¿cómo lo nombraríamos? También muy fácil. Óxido de azufre. Y entre paréntesis el número de oxidación del azufre. 6.
Y así quedó nombrado nuestro compuesto químico y a su vez quedó armada la fórmula. También lo puedes llamar como trióxido de azufre, como más te guste, ambas formas son válidas. Ahora vamos a ver el caso de otro no metal formando óxidos, que es el cloro. El cloro vamos a ver que es un no metal en el cual va a estar el grupo de los halógenos. Colocamos acá el cloro y vamos a ver que el cloro puede tener 4 estados de oxidación posibles. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Acá ya se complica un poco, pero no va a ser nada del otro mundo. Acá esto significa que cada cloro cede un electrón a los oxígenos. Este significa que cada cloro cede 3 electrones a los oxígenos. Este acá significa que cada cloro cede 5 electrones a los oxígenos. Y este último significa que cada cloro cede 7 electrones a los oxígenos. Vamos caso por caso. Imaginemos que nuestro cloro tiene número de oxidación más 1. Colocamos al lado al oxígeno. No sabemos ni cuántos cloros ni cuántos oxígenos van a haber, pero lo que sí recordamos es que el oxígeno tiene menos 2 de esta oxidación y la suma de ambos tiene que dar 0. Ok, bueno, pensemos un poco. ¿Cómo hacemos para que la suma de ambos nos dé 0? Bueno, cada oxígeno tiene un menos 2 y luego cada cloro tiene un más 1. Pensemos, si pusiéramos 2 cloros, podríamos hacer que llegue la suma total a más 2. No es mala idea. Y el oxígeno lo podemos dejar en 1 porque cada uno tiene un menos 2. Y la suma de ambos nos daría 0. Así que hagámoslo. Ponemos 2 cloros. Cada uno con un más 1 te queda más 2. Y luego cada oxígeno tiene un menos 2. Así que podemos dejar un solo oxígeno. Entonces, el menos 2 sumándolo al más 2 te queda 0 y esto nos comprueba que escribimos bien la fórmula química de este óxido teniendo en cuenta el cloro con estado de oxidación más 1. 2 cloros, 1 oxígeno. ¿Cómo lo nombramos ahora? Muy sencillo. Óxido de el no metal, cloro, y entre paréntesis el número de oxidación de este cloro, 1. Vamos a ver otro caso en el cual el cloro tiene estado de oxidación más 3. Este caso no lo vimos nunca, va a ser un poquito más complicado, pero nada del otro mundo. Borramos acá esto, dejamos el menos 2, el 0, ponemos acá una cruz y una cruz, porque no sabemos cuántos cloros ni cuántos oxígenos hay. Ponemos acá el más 3 y bien, lo que sucede en este caso es que el oxígeno no puede subir ni bajar para llegar al número de oxidación del cloro, ni el cloro puede subir ni bajar para llegar al número de oxidación del oxígeno. Es como que este cloro no puede bajar a menos 2, ni tampoco este oxígeno puede subir a menos 3. Así que lo que vamos a hacer es buscar un número en común al que puedan llegar ambos y cuando se suman esos números en común va a dar 0. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, agarramos este 3 y en este caso agarramos este 2. 3 por 2 te da 6. ¿Qué significa este 6? Significa que el cloro tiene que llegar a más 6 y el oxígeno a menos 6. Buscamos un número en común al que pueden llegar ambos elementos para que la suma de ambos dé 0. Bueno, pongámonos a pensar un poco. ¿Cómo hacemos para que este cloro llegue a más 6? Bueno, muy fácil. Ponemos 2 cloros. Borramos esto de acá y ponemos 2 cloros. Cada uno con un más 3 te queda más 6. Y ahora nos ponemos a pensar, ¿cómo hacemos para que este oxígeno llegue a menos 6? También muy sencillo, ponemos 3 oxígenos, cada uno con un menos 2 te va a quedar menos 6. Así que pones acá 3 y acá te queda menos 6. Y ahora hagamos la suma para ver si está bien. Más 6 sumado a menos 6 te queda 0. Así que nos quedó bien la fórmula química de este compuesto. ¿Cómo lo nombramos? También muy sencillo. La palabra óxido. Luego ponemos D, el nombre del no metal, cloro, y entre paréntesis el número de oxidación del cloro, 3. Ahora vamos a ver el óxido que se forma teniendo en cuenta al cloro con estado de oxidación más 5. En este caso vamos a hacer algo muy parecido al caso anterior. Vamos a buscar un número de oxidación común al cual puedan llegar tanto el cloro como el oxígeno. Porque tanto este oxígeno no puede llegar a menos 5 y este cloro no puede llegar a más 2. Así que vamos a tener que buscar ese número de oxidación común al cual ambos pueden llegar. Bien, ¿cuál número de oxidación puede ser un común al cual pueden ambos llegar? Bueno, agarramos este 5, agarramos este 2 y los multiplicamos. Y nos da 10.
¿Qué significa este 10? Ese 10 significa que tanto el cloro como el oxígeno tienen que llegar a un total de número de oxidación de 10 para que al sumarlos te dé 0. Primero, ¿cómo hacemos para que este cloro llegue a más 10? Bueno, muy fácil. Cada cloro tiene más 5, poniendo 2 cloros te queda más 10. Así que ponemos 2 cloros. 2 veces más 5 te queda más 10. ¿Y cómo hacemos para que los oxígenos te queden en menos 10? Bueno, también muy fácil. Ponemos 5 oxígenos. 5 veces menos 2 te va a quedar menos 10. Así que ponemos acá 5 oxígenos. 5 veces menos 2 te queda menos 10. Entonces, acá nos quedaría la fórmula química de este compuesto, de este óxido de cloro, teniendo en cuenta que el cloro está en más 5. ¿Cómo comprobamos si está bien? Muy fácil. Sumamos el menos 10 con el más 10 y te debería dar 0. Nos dio 0, así que esta fórmula química va a estar bien. Ahora, para nombrarlo va a ser muy sencillo. Como siempre, la palabra óxido, luego ponemos D y el nombre del no metal, cloro. Y entre paréntesis el número de oxidación 5. Y así queda nombrado y queda la fórmula química de este óxido teniendo en cuenta que el cloro va a estar en más 5. Ahora vamos a ver el último caso en el cual el cloro va a estar con estado de oxidación más 7. Vamos a ver que va a ser muy parecido al caso que vimos recién. Borramos este más 5, borramos el más 10, el menos 10. Dejamos el menos 2 del oxígeno porque el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. No sabemos ni cuántos oxígenos hay ni cuántos cloros hay. Bien, ponemos acá el 7 y nos ponemos a pensar. ¿Qué hacemos acá? Bueno, hacemos lo mismo que en los dos casos anteriores. Buscamos ese número de oxidación común al cual tanto el cloro como el oxígeno puedan llegar. Bueno, ¿y cuál sería este número de oxidación? Sería el 14, porque si agarramos el 7 y lo multiplicamos por 2, te queda 14. Así que el número de oxidación al cual tienen que llegar tanto el cloro como el oxígeno es 14. Y vos te preguntabas, ¿por qué es esto? Bueno, este oxígeno o los oxígenos no pueden llegar a más 7 y luego el cloro no puede llegar a menos 2. Así que hay que buscar este número en común al cual ambos puedan llegar para que al sumarlos te quede 0. Bien, ¿cómo hacemos para que el cloro llegue a más 14? Bueno, ponemos 2 cloros, cada uno con un más 7, 2 veces más 7 te queda más 14. Sacamos esto, ponemos 2 cloros, 2 veces más 7 te queda más 14. Y ahora se viene un poco más difícil. ¿Cómo hacemos para que la cantidad de oxígenos en un total nos dé menos 14? Hacemos 7 oxígenos, porque 7 veces menos 2 te va a quedar menos 14. Así que agarramos acá y ponemos 7. Y te queda acá menos 14. Entonces te quedaría la fórmula química así. Cloro 2, oxígeno 7. Y si te preguntas ¿cómo comprobamos que esté bien esto? Bueno, sumamos los números de oxidación. Menos 14 más 14 te da 0. Si da 0 es que está bien esto. Y esta sería la fórmula química del óxido de cloro teniendo el cloro con número de oxidación más 7. Ahora veríamos cómo lo nombramos. Ponemos como siempre óxido de y el nombre del no metal, cloro. Y entre paréntesis el número de oxidación de ese cloro, 7. Y de esta manera nos queda la fórmula química y el nombre de este compuesto, óxido de cloro 7. Ya que vimos cómo se ve el cloro, vamos a ver el caso de un último no metal y los óxidos que forma, que sería el del nitrógeno. El nitrógeno va a ser otro no metal que va a tener 5 estados de oxidación. Nitrógeno puede estar en más 1, en más 2, en más 3, en más 4 y en más 5. O sea que hay una versión del nitrógeno la cual cede un electrón por cada nitrógeno, otra versión del nitrógeno en la cual cada nitrógeno cede 2 electrones, otra versión del nitrógeno en la cual el nitrógeno cede 3 electrones a los oxígenos, otra que cede 4 y otra que cede 5. Vamos a ver cada caso. Empecemos con el nitrógeno con un número de oxidación más 1. No sabemos cuántos nitrógenos hay y tampoco sabemos cuántos oxígenos hay, pero sabemos que cada oxígeno va a tener un menos 2 y la suma de ambos va a dar 0. Bueno, este es un caso parecido al que vimos con el cloro en estado de oxidación más 1. Si nos preguntamos, ¿cómo hacemos para que la suma de estos dos dé 0? Muy fácil. Ponemos 2 nitrógenos y un oxígeno.
Porque si cada nitrógeno tiene un +1, 2 veces +1 te queda +2. Y con un solo oxígeno en -2, la suma de ambos te va a dar 0. Igual probémoslo, no me crean a mí, sino veámoslo acá. Hagamos mi idea. Ponemos dos oxígenos y ponemos dos nitrógenos y ponemos un oxígeno. Ponemos acá +2 y si sumamos +2 con -2 te queda 0. Así que estaría bien puesta la fórmula de este compuesto químico, de este óxido de nitrógeno, pensando el nitrógeno como +1. Ahora vamos a nombrarlo. Ponemos óxido de nitrógeno y el número de oxidación de este nitrógeno, 1. Ahora, vamos con el segundo caso. Pensemos al nitrógeno con estado de oxidación +2, no +1. Borramos esto. No sabemos cuántos nitrógenos ni cuántos oxígenos hay, pero el nitrógeno va a estar en estado de oxidación +2, lo que significa que cada nitrógeno cede 2 electrones en la unión con el oxígeno. Bien, pongámonos a pensar un poco. Si cada oxígeno tiene -2 y cada nitrógeno tiene +2, ¿cuántos oxígenos y nitrógenos vamos a necesitar poner para que la suma de ambos nos dé 0? Bueno, uno de cada uno. Si uno tiene -2 y uno tiene +2, con uno solo de cada uno basta. Así que ponemos un nitrógeno y un oxígeno. Un oxígeno con -2 y un nitrógeno con +2. La suma de ambos te queda 0. A la hora de nombrar este compuesto lo vamos a nombrar como óxido de nitrógeno y entre paréntesis el número de oxidación de este nitrógeno, 2. Ya aprendimos cómo se nombra y cómo se escribe la fórmula química del óxido de nitrógeno teniendo en cuenta el nitrógeno en +2. Vamos a ver cómo se escribiría pensando el nitrógeno como un +3. Borro todo y lo escribo más abajo porque si no se me está tapando con el título. Ponemos acá al nitrógeno, no sabemos cuántos nitrógenos hay. Ponemos al oxígeno, no sabemos cuántos oxígenos hay. Siempre el oxígeno en -2, la suma de ambos estados de oxidación va a dárselo. Y esta consideramos al nitrógeno con estado de oxidación +3. Bien, en este caso, este +3 no puede llegar a +2 y este -2 no puede llegar a -3. Así que vamos a tener que buscar un número en común al cual ambos puedan llegar, como habíamos hecho antes con el cloro en estado de oxidación +3. Vamos a ver, bueno, ¿qué número en común pueden llegar tanto el nitrógeno como el oxígeno? Lo buscamos. Multiplicamos este 3 por este 2 y nos da 6. El número de oxidación común al cual ambos elementos pueden llegar es el 6. Tenemos que hacer que este nitrógeno llegue a +6 y este oxígeno a -6. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil. Ponemos dos nitrógenos, cada uno con +3, te queda +6. ¿Y cuántos oxígenos ponemos? 3. 3 veces -2 te queda -6. Cada oxígeno que tiene -2 3 veces te queda -6. Así que ponemos acá 3 oxígenos, cada uno con -2 te queda -6. Hacemos la suma para ver si está bien nuestra fórmula química. +6 sumado -6 te da 0 y así quedaría la fórmula química de este compuesto. Este óxido de nitrógeno con el nitrógeno en +3. Ahora, para nombrarlo ponemos óxido de nitrógeno y entre paréntesis ponemos el número de oxidación de nuestro nitrógeno, que sería 3. Y así de fácil nos quedó este compuesto y su fórmula química y su nombre. Ya nos topamos con casos parecidos a este, en el cual tenemos al no metal en +4 y a los oxígenos en -2. Acá lo que hacíamos era poner dos oxígenos y al no metal lo dejamos en -1 o lo dejamos en uno solo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si ponemos dos oxígenos, la suma de los 2 veces -2 te queda -4. Y dejando un solo nitrógeno que quede en +4, al sumarlos ambos te va a dar 0. Mira, prueba, suma un nitrógeno con +4 con dos oxígenos con -4, la suma de este -4 con este +4 te queda 0. Así que esta sería la fórmula química del compuesto de este óxido de nitrógeno pensando el nitrógeno en +4. El nombre de este compuesto sería óxido de nitrógeno y entre paréntesis el número de oxidación, 4.
Así que ponemos acá en números romanos el 4 y así nos queda este óxido de nitrógeno 4. Por último vamos a ver el caso en el cual el nitrógeno va a estar en estado de oxidación más 5, que también va a ser muy sencillo. Va a ser como el caso del cloro que vimos que estaba en más 5, es igual. Borramos esto acá y acá ponemos más 5, acá menos 2 lo dejamos. Bien, lo que hacíamos acá era buscar ese número en común, el cual pueden llegar tanto el nitrógeno como el oxígeno, para así ambos se suman y te dan 0. Ese número en común era el 10, porque el nitrógeno lo puedes llevar a más 10 y los oxígenos los puedes llevar a menos 10. Si no me creen, comprobémoslo. 5 por 2 te va a dar 10. Y ahora, ¿cómo hacemos para que estos nitrógenos te queden en más 10? Bueno, como siempre ponemos dos nitrógenos. Cada uno con un más 5 te va a quedar más 10. 2 veces más 5 más 10. Ponemos acá dos nitrógenos y te queda más 10. Y ahora, ¿cuántos oxígenos ponemos? Ponemos 5 oxígenos, porque 5 veces menos 2 te va a quedar menos 10. Esto no es nada nuevo, esto ya lo vimos con el cloro. Entonces, hacemos la suma para ver si está bien. Más 10 sumado a menos 10 te va a dar 0. Entonces esta sería la fórmula química de este compuesto. Y ahora, si se preguntan, ¿cómo lo nombramos? Óxido de nitrógeno. Y entre paréntesis el número de oxidación de este nitrógeno, 5. Y así de fácil nos quedó la fórmula química del compuesto y lo nombramos. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó le pueden dejar like, pueden comentar cualquier duda que les haya quedado y también se lo pueden compartir a sus amigos o amigas que no entiendan del tema. Si vas a tener un examen de esto te deseo muchísima suerte y seguro te va a ir muy bien. Te voy a estar dejando acá otro video explicando los óxidos metálicos, así te seguís informando más acerca de estos temas. Ya sin nada más que decir me despido. Nos vemos.